buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos para bajar la información, diríamos en nuestra jerga, para que se entienda, ponerla en contexto. Las reuniones de comisiones son largas, claro, y a veces son muy complejas porque se ponen bien técnicas, sobre todo la que escuchamos recién, que se trató de la reunión que todos los lunes tiene esta comisión de presupuesto y Hacienda, perdón, la comisión que trata, fue una comisión mixta esta, claro, que trata la cuestión de la futura fórmula. En definitiva, futura fórmula de los jubilados, previsional, exactamente. Comentábamos con los compañeros que hay algunos diputados que ya están muy a gusto y se sienten como en familia ya para poder dirigir. Casareto estaba realmente a gusto moderando, ¿no? Y pasa eso. ¿Cómo va, Analia? Muy bien. Me aferré a la silla cuando vi al diputado Marcelo Casareto ahí, casi de anfitrión, anunciando que el próximo lunes vuelve a estar por esta pantalla a la misma hora. Sí, claro. Diputado, acá estamos con Karin Cohen, por favor, de lunes a viernes. Por favor, que no nos saque el trabajo de ninguna manera. ¿Qué tal, Martín y Natalén? ¿Cómo andas, Karin? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, interesante lo que se vio porque estuvieron dos expositores en esta reunión. Es la fórmula cómo son los guarismos por los cuales se va a hacer el cálculo de lo que cobrarán los jubilados a partir de esta nueva ley. Recordamos que ahora hay una ley suspendida y el Poder Ejecutivo es quien está estableciendo los aumentos por decreto. Estuvo Miguel Hernández de la Organización Nacional e Internacional de Seguridad Social. Parece que escribió un buen libro, porque el otro expositor, Gabriel de Bedia, el doctor de Bedia, de Fiscal Federal de Seguridad Social, lo recomendó. ¿De qué hablaron? De que a ellos qué les parece, cómo debería ser la fórmula, en definitiva, y qué características tiene que tener. En el caso de Bedia habló de progresividad, sustentabilidad, dignidad para los jubilados. En el caso de Miguel Hernández habló y mucho de la cuestión judicial, de cuando el jubilado llega a tribunales porque esa fórmula le sacó demasiado dinero, en definitiva. La fórmula por lo cual la ley estaba vigente hasta el momento en que el Poder Ejecutivo decidió suspenderla. Encontrar un mecanismo que ponga en orden en un sistema desquiciado, así lo dijo. Claro, desquiciado. ¿Tienen tiempo? El Poder Ejecutivo extiende el plazo para que se pueda discutir esta fórmula para calcular las jubilaciones. El presidente de la Nación tenía la idea en su momento de que el próximo aumento, el del mes de septiembre, no tuviera que salir por decreto, sino que ya saliera con la ley del Congreso. No llega. Da la impresión de que no, y el diputado Marcelo Casareto, presidente de esta bicameral, había anunciado hace poquito que podrían tomarse hasta el mes de diciembre, ¿no? Martín, sí, ¿cómo ves? A esta altura yo creo que vamos hasta fin de año, me parece, con decretos, ¿no? O sea, seguimos con el sistema actual de decretos de aumentos jubilatorios. En la comisión se escuchó de todo, ¿no? Desde la reforma a la ley, un nuevo esquema de fórmula para jubilados, hasta la creación de un fondo fiduciario, sí, se habló. Eso, se habló del fondo anticíclico. Exactamente. Que el dinero, decía un Miguel fondo Hernández... anticíclico, exacto. Exacto, decía, cuando ganan menos de lo que la inflación es, hay que acudir allí. No poner otro, tipo, él estaba en contra de poner el índice de precios al consumidor, el IPC. Él no estaba de acuerdo que en la fórmula estuviera ese índice como lo ha estado en oportunidades anteriores. Sí, es una forma de financiar también la ANSES, ¿no? Claro. Que es una caja también atractiva para todos los gobiernos que pasan y que muchas veces toman fondos del ANSES para otro tipo de partidas, ¿no? Exactamente, decía, fórmula sencilla, tiene que ser sencilla, tiene que ser que permita la menor cantidad posible de interpretaciones porque se va a la justicia. Mencionó el caso Badaro, ustedes recordarán qué escándalo que fue aquel momento, se perdieron 15.000 millones de dólares el Estado, porque claro, a Badaro le dieron el 80% móvil y claro, y ahí las sentencias que le siguieron, en definitiva. Entonces, algo sencillo para que después no termine en la justicia, decía Miguel Hernández. Así es. Bueno, bien. ¿Cómo se viene esta semana, señores? Semana con muchísima actividad parlamentaria. Esta fue recién la primera comisión de esta semana. Mañana hay una comisión que se reúne como el martes pasado, la de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, que tiene temas muy densos para la economía. Uno es la moratoria impositiva. Sí. El segundo tema es la ampliación presupuestaria y finalmente también una modificación en la ley de quiebra. Son temas muy densos que además podrían ser tratados el miércoles.
en sesión. Y el jueves va a haber otra sesión que es la informativa con Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación. Exacto, y las 1.600 preguntas que ya están contestando 1.600 preguntas que va a traer respondidas por cada uno de los ministerios que están preparando las respuestas, como lo hizo también en el Senado el mes pasado el jefe de gabinete, ¿no? Así que, y una larga sesión, ¿no es así, Ana? No, les espera un largo día de trabajo. Claro. Intensa semana. Cuando es así una rendición de cuentas, ¿hay lugar para las expresiones de los opositores? ¿Hay presiones? El tema es que, a ver, por un lado hay 1.600 preguntas que el jueves no se van a poder contestar, ¿no? Se envían por escrito en general el día anterior y se le envía a cada senador todas las respuestas. Después hay un mecanismo que, por ejemplo, se realiza una presentación del jefe de gabinete, expone, después hay algunas preguntas en bloque, digamos, y entonces después el jefe de gabinete contesta. Si le hicieron 20 preguntas, y ahí está la habilidad de cada uno, qué contestás y qué no. Y al ser por bloques, es como más complicado. En el Senado hubo como una cierta picardía porque como al jefe de gabinete los 20 minutos de respuesta no le alcanzaban para responder, respondía la parte que él prefería y dejaba en la voz de los senadores del oficialismo las respuestas quizás más polémicas o complicadas. Bien. Entonces tenía hay un reglamento que obviamente lo deben cumplir, pero se trata de una sesión, ¿no? Y en toda sesión también puede haber expresiones del jefe de gabinete o puede haber expresiones de algún sector de la oposición, que generalmente son de la oposición, las que generan polémicas, ripideces y obligan al jefe de gabinete en esas intervenciones a dar alguna respuesta, ¿no? Básicamente, las preguntas tienen que ver con rendición de cuentas de época de pandemia, lógicamente, porque de gobierno llevan 7 meses y... bueno, el tema de la deuda también, ¿eh? El tema de la deuda es un tema que... Porque de hecho, claro, no se cerró. Es un capítulo importante de las preguntas que le pidieron al jefe de gabinete, el tema de deuda, de cómo sigue la negociación, cómo se hizo esa negociación, en qué términos se hizo, bueno, bastantes detalles que le ha pedido la oposición al jefe de gabinete. Sí, y Juntos por el Cambio anticipa también temas picantes, ¿no? Ahí está la picardía de cada bloque. Saben cuáles son los temas que por ahí pegan más en la sensibilidad de la gente, por eso lo que decía la semana pasada en este programa la diputada Karina Banfi, que decía que iban a preguntarle sobre violencia institucional, completamente, ¿no? Y ahí empieza después también el roce con el actual oficialismo, porque seguramente la oposición va a decir, subieron los casos aumentaron en el marco del aislamiento los casos de violencia institucional. ¿Y de qué le van a contestar del otro lado? Le van a hablar de la doctrina Chocobar y de Patricia Bullrich. Claro. Digo, eso también se da más allá de que el informe sea del jefe de gabinete, ¿no? ¿Cuánto inciden las tapas de los diarios con los temas que los noticieros, mismo nosotros en la tele, pueden... ¿Cuánto inciden, digo yo, en lo que es el manejo en el recinto? Me lo contentan después, a ver si en lo que es una visita de un jefe de gabinete estoy hablando, y se importa, hoy por hoy el tema es violencia, como decíamos, violencia institucional o violencia en la calle, el inocente, el culpable, la mano armada del ciudadano. Entonces quería saber si eso podía llegar a entrar. Pero vamos a hablar con Jimena López, la diputada Jimena López del Frente de Todos Buenos Aires, acerca de esta Comisión de Acción Social y Salud Pública. COVID-19, ¿cómo nos está yendo? La titularon. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Karin Cohen la saluda. Hola, Karin, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos en un momento que sigue siendo y es muy, muy delicado en cuanto a contagios, en cuanto a también testeos. Cuanto más testeos aparecen como más casos y una relajación de lo que era la cuarentena propiamente dicha, que se endureció por 2 semanas en AMBA. ¿Qué esperan que suceda? Va a haber una visita, ¿no? La del doctor Lifshitz. Sí, el doctor Lifshitz, que es un especialista en el tema, que seguramente va a venir a hablar. El doctor es un defensor de la cuarentena y considera obviamente que decretar la cuarentena sirvió para ralentizar los contagios. Hay una cuestión, como vos bien dijiste, que tiene que ver con esto de que por ahí la población se ha relajado, y en realidad lo que nosotras pedimos es
tener conciencia del uso del barbijo, el lavado de manos, respetar el distanciamiento social, porque es cierto que a mayor cantidad de hisopados van a aumentar la cantidad de positivos, sobre todo los positivos asintomáticos. Hay un gran cúmulo de población que seguramente debe haber cursado la enfermedad sin haber tenido sintomatología, pero que contagia. Entonces hay que tener cuidado. De hecho, bueno, yo vengo de un municipio del interior que ya está en fase 5, donde se permiten la apertura de ciertos lugares con respeto del protocolo y evaluando si esto va a impactar en el crecimiento de contagios, sobre todo pensando en la saturación que puede llegar a tener el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más complicadas en cantidad de número de contagios. Tenemos ocupadas el 50% de las camas de terapia en este momento. Entonces, nos parece importante que, si bien es cierto que se va dando una apertura en la mayoría de los lugares del país de lo que se denominó la cuarentena, seguimos insistiendo en lo que es el buen uso del barbijo, el respeto del distanciamiento. El distanciamiento en los espacios públicos se da por algo y tiene que ver con que las gotitas conocidas como gotas de flush, y demás, vuelan con el aire. Entonces hay que tener mucho cuidado, igual que cuando se plantean las prácticas deportivas. En Alemania yo había visto toda una propaganda que se hizo del distanciamiento que había que respetar por actividad física, porque las gotas van para atrás. Entonces hay que tener determinado cuidado y controles, y por ahí no pensar que se está atentando contra la libertad individual. Las libertades individuales siempre tienen que estar subsumidas bajo el bien común. Lo mismo es el planteo que se hacen con el tema de las vacunas. La libertad individual está por debajo de la libertad colectiva. Y toda cuestión que afecte al mayor número de ciudadanos y ciudadanas del país no pueden quedar bajo el criterio de la libertad individual. Eso me parece que es un ejercicio real de la democracia. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí. Diputada, muy buenas tardes. Martín Natale la saluda. Hola Martín, buenas tardes. ¿Cómo le va? Con el nivel de camas ocupadas, estamos hablando en algunos lugares, estamos hablando del AMBA sobre todo, ¿no? Sí. Con un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva de entre el 60 al 65%, según donde se mire, con niveles de contagio que han aumentado, no han bajado, si bien por ahí ha sido más lento el nivel de contagios. ¿Usted cree que hay margen, socialmente hablando, en la gente como para volver a fase 1 eventualmente en la próxima etapa de cuarentena? Mira, sinceramente, a ver, yo creo que la situación es compleja porque obviamente nosotras priorizamos la vida, al igual que lo que dice el presidente, y los números en la economía tienen que cerrar con todos. Ha sido muy difícil, después de 130 días casi de encierro, sostener para mucha gente el tema del encierro, y tiene que ver con los condicionantes sociales que viven esas personas. También hay que entender que por ahí un changarín o una persona que vive del servicio doméstico, que no siempre tiene las condiciones de integración laboral que tienen muchas otras personas y que dependen del pago diario, pensar en una fase 1 a nivel estricto es muy complejo, Martín. Sí. Entonces, yo creo que hay que ver geografía por geografía, digo yo. A nosotros nos pasó, yo vengo de una zona hotelera y los hoteleros estaban desgastados económicamente porque hacía 130 días que no trabajaban. Se planteó la posibilidad de un proyecto específico, pero vamos al ciudadano o la ciudadana común, la persona que por ahí trabaja en un servicio doméstico y no está en blanco, y más allá de que no esté bien, que no esté en blanco, tiene que llevar la diaria a su casa para comer, o que por ahí no entró en el IFE porque es dueña de una motito, porque también hay que poner en situación todo lo que pasó. Si bien el IFE estaba pensado para una cantidad determinada de habitantes, de millones, que era en un inicio 4 millones más o menos pensaba el gobierno, la informalidad demostró que eran 12 millones. Y a su vez, todavía hay gente que
se inscribe porque tiene necesidad y te dice, no, mira, yo lo único que tengo a mi nombre es una moto, o en realidad yo estuve casada, pero el alta de AFIP, hay un montón de cuestiones que vino a poner de relevancia la pandemia que tiene que ver con la informalidad en la economía de nuestro país. Es muy difícil pensar una fase 1 tan restrictiva como la que vivimos en el primer tiempo ahora, y hay una cuestión que es cierto que en muchos lugares de lo que es AMBA, por la concentración demográfica, hay un 70% de camas de terapia ocupada. También es cierto que hay un sistema de derivación en la provincia de Buenos Aires y que en caso de saturarse lo que son las terapias intensivas de AMBA, los hospitales del interior tenemos una responsabilidad de solidaridad del Estado de recibir a aquellos pacientes que vengan de otro lugar incluso, y que necesiten usar nuestras terapias. Incluso, diputada, se está hablando que el sistema privado está a punto de colapsar en algunas localidades y que los hospitales van a tener que recibir frente a la queja de quien sea, pero también ciudadano que pagó la prepaga y no lo pueden atender la prepaga, tiene que terminar en el hospital público. ¿Cree usted que están dadas las condiciones para recibir esa cantidad de gente que no se contabilizaba, claro? Sí, las condiciones, a ver, el hospital público en la Argentina, más allá de las cuestiones de desinversión que hemos tenido durante años, no solamente en los últimos 4 años, yo soy personal de salud, ha sido muy difícil sostener el ámbito de lo público porque se ha desfinanciado todo y porque más allá de muchas personas que están incluidas laboralmente, a veces las obras sociales no cubrían el 100, una persona no podía sacar de su bolsillo, utilizaba el ámbito público. Al hospital público se le paga menos que al sector privado, se le paga a razón de un módulo IOMA en provincia de Buenos Aires, que es mucho menos que lo que percibe en el sector privado. El tema de salud tiene que ser repensado. Pero es cierto que si una persona en AMBA se enferma, tenga lo que tenga, puede tener la mejor prepaga o no tener absolutamente nada. Si no tiene cama, esa persona tiene que estar recibida por cualquier otro hospital de la provincia de Buenos Aires sin ningún pero por parte del intendente, porque esa internación la va a cobrar, y sin ningún pero de parte de la comunidad, porque, a ver, también hay un tratamiento que se le ha dado al COVID en algunos sectores como si fuese la lepra escarlata. Es un virus incitial, es un virus de tipo respiratorio, que complejiza mucho a las personas que tienen patología de riesgo preexistente. Bien. O sea, todas las personas que terminaron en terapia intensiva tenían una patología concomitante, o tenían diabetes, o eran hipertensos, o tenían EPOC. Fue muy raro que terminara tan complejizado un paciente que no tuviera enfermedad preexistente. Correcto. Entonces, ¿es difícil el COVID? Sí, es difícil, es terrible las consecuencias que ha generado entre aquellos que tenían patología preexistente. También no es menos cierto que hay muchos recuperados, por suerte, en Argentina, y que hemos sido uno de los países que menos cantidad de muertos hemos tenido en todo el mundo. Entonces, me parece que lo que hay que llamar es a la solidaridad del sistema sanitario. Porque no está bueno que haya lugares que tengan 10 respiradores y 2 pacientes y lugares que estén rotando los respiradores. Exacto. Sí, Ana. Usted dice, diputado, ¿cómo le va? Analía Argento la saluda. Hola, Analía, ¿cómo andás? Bien, dice que, bueno, la solidaridad con el sistema de salud, ¿no? Ustedes en el Congreso aprobaron una ley para cuidar, para prevenir el contagio entre el personal de salud. Se le dio un pequeño monto, un plus a los trabajadores de la salud. Pero digo, así como no podemos volver a fase 1 y la gente ya está un poco cansada, también uno nota como que no sé si hay la misma solidaridad que al principio con el personal de salud, ¿no? No sé si usted lo nota eso. Yo por ahí, al venir del interior de la provincia, no logro percibir eso, porque para nosotros en el interior en general los médicos son los médicos, entonces hay como otras escalas de respeto, igual que con las enfermeras. Me parece que lo que hay que poner en valor, más allá del reconocimiento económico, que debería ser un poquito más abultado, porque hay que trabajar 24 horas en diferentes lugares. Muchas veces muchos de mis compañeros de salud han tenido contacto muy restringido con sus propias familias por el tema del miedo a contagiar a otros. Entonces, nada, desde llegar a la casa y bañarse antes de entrar en contacto con su grupo familiar, pensando en que por ahí pueden llevar algo que obviamente nadie quiere enfermar a los propios. Sí es cierto que
que hay que retomar, creo que una idea comunicacional de volver a hablar de los héroes y las heroínas de esta pandemia, que todos los días han salido a trabajar, no solamente el personal de salud, el cajero del supermercado, que gana mucho menos que mucha gente y sin embargo ha estado atendiendo, todo lo que sea personal esencial que hizo que al menos lo mínimo pudiera funcionar, exponiéndose a muchas cuestiones, y a mí me genera, bastante ruido de que otros sectores han estado totalmente cerrados, sectores esenciales como la salud ha brindado tanta disponibilidad para todos y para todas. Bien, eso es importante. Estaba leyendo que ya está en los portales la reunión que van a tener nuevamente el presidente de la Nación junto con el gobernador Kicillof y Larreta, pero ahora la cosa es cada vez más diferenciada, diputada, porque Larreta está diciendo de ninguna manera vamos a dar una vuelta atrás, cuando el gobernador sí lo está diciendo, porque la situación, claro, está más peligrosa en provincia, hubo un 33% de aumento de casos desde la semana pasada a la anterior. Pero ¿cómo se hace? Cuando AMBA es tan grande y el cruce es inmediato, porque hasta ahora venían trabajando maravillosamente bien y bueno, se ha destacado cómo la oposición ha trabajado de forma tan coordinada, ¿no? Y el oficialismo también, por supuesto, trabajando en forma tan coordinada. Pero ahora ya las ideas son distintas. ¿Cree usted que va a seguir esta convivencia? ¿Cómo se resuelve cuando en ciudad el panorama es uno y en provincia otro? Yo apelo al dialoguismo de Alberto, que siempre por ahí cuando las posiciones se cristalizan es el mejor puente que hemos tenido, tanto él como Sergio Massa, en acercar posiciones a veces tan contrarias. Yo entiendo la postura del gobernador Kicillof, porque obviamente tiene que ver con que todo lo que pueda llegar a pasar en este cruce del que vos hablás de AMBA a Ciudad de Buenos Aires, va a repercutir en el sistema sanitario de provincia, que tiene que asegurar las camas para todos. Claro. Nadie quiere llevar al colapso a sus profesionales de la salud, de tener que decidir para quién sí, para quién no. Eso es muy terrible para alguien en la salud. Y me parece que por ahí Larreta no tiene que tomar una postura tan extrema de ninguna manera vamos a volver atrás. No sé si a una fase 1, pero a una fase 3 o determinadas restricciones, o pensar en seguir manteniendo la cuestión de rotación en algunos organismos. O sea, no puede ser masiva la vuelta, la avenida del AMBA a Ciudad de Buenos Aires, porque eso va a generar una circulación muy alta del virus en este momento, y me parece que creo que hay que entender que AMBA y Cava funcionan de manera diferente a lo que es el resto de las provincias, y en ese sentido Axel, por más de que a veces pueda parecer como más rígido en su postura, tiene que ver con que entiende mejor, me parece, cómo es la circulación del virus y las consecuencias de que no haya un respirador y que alguien se muera por la falta de un respirador. Bien. Eso también hay que poder verlo. Veremos entonces, mañana a las 3 de la tarde, el doctor Lifshitz, especialista en medicina sanitaria, medicina clínica, bueno, con amplísimos conocimientos, les va a estar informando a nuestros diputados y diputadas cómo venimos. De hecho, cómo nos está yendo es el nombre, la pregunta a nombre de la comisión. Vamos a seguirla, a transmitirla y, por supuesto, comentarla después. Gracias, diputada, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y un beso a todos en el piso. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de una reforma enorme que se viene, necesaria, esencial para nuestro país y que tiene que ver con uno de los poderes de este país, el Poder Judicial, y es la gran reforma que se viene y la amplitud que tendrá. Y esos 12 juzgados federales tan criticados y que salen tanto en todos lados, empiezan a diluirse. ¿Ese poder? ¿Cómo es esa reforma, Martín? Así es, Karin. El proyecto de reforma judicial que estaba evaluando, que está ya redactando, dice que ya lo tiene listo Alberto Fernández en su escritorio. Lo iba a enviar el fin de semana pasado, lo iba a enviar hoy. Al final se está demorando, están dando los últimos retoques en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández, por ser abogado, por supuesto, quiere tener el detalle de cada uno de los puntos de esta amplia, como vos dijiste, ambiciosa y extensa reforma judicial.
una reforma judicial que abarca muchos temas, desde la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia hasta la ampliación de juzgados federales, se quiere llevar hasta 46, creación de 46 juzgados federales, una reforma del Consejo de la Magistratura. Es una reforma muy, muy ambiciosa. Ya lo creo. O sea, los juzgados federales se pasan a lo que es fuero penal económico. Exactamente. Tratarían los temas, todos, o sea, irían de esa manera a ser todos como iguales en ese sentido. Exactamente. Y la creación son, repito, 46 juzgados federales. ¿Qué pasa con consejos de magistratura y otros organismos? Bueno, ahí también hay todo un debate alrededor de esto, pero el primer debate me parece que ya se dio, que ya está abierto, es la creación de esta comisión especial que se va a encargar de alguna forma de redactar y de seguir, de hacer un seguimiento de toda esta reforma, que es una comisión especial. Sí, estaba leyendo, salieron los nombres. Exactamente. Lógicamente, Alberto Veraldi, el doctor abogado de la vicepresidenta, con todas las suspicacias que eso indica, ¿no?, por las causas federales que tiene la expresidenta, pero también está en esta comisión la candidata procuradora de Macri, Inés Weinberg de Roca. Exactamente, Weinberg, está Arlanian. Ajá. Bueno, hay referentes de todo el sector judicial, de justicia legítima, pero claro, el mayor foco de conflicto que hoy se dio y que está abriendo una polémica muy fuerte es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, porque obviamente si tratan temas tan delicados como, por ejemplo, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, él de alguna forma es parte de un sector interesado, que en este caso es la vicepresidenta, por las causas judiciales que tiene, y que algunas de esas causas judiciales pueden terminar en la propia Corte Suprema, de la cual se va a reformular o se está proponiendo reformular, ¿no? Ese es el eje hoy de conflicto de esta comisión conformada por 11 miembros. El otro día alguien me preguntaba, ¿por qué la Corte Suprema, los jueces pueden ser designados por el Poder Ejecutivo? Después se quejan que no les sean fieles y si es el Poder Ejecutivo quienes los designan. ¿Eso va a cambiar? Con conformidad del Senado, ¿no? Claro, del Congreso, del Senado, en este sentido. Pero bueno, tiene no mayoría. Deja de ser el poder político. Claro, es así. Entonces, ¿va a dejar de ser esto así? Bueno, por ahora no, todo indica que va a seguir el mismo esquema, eso no hay modificación alguna. El Poder Ejecutivo envía una terna o la cantidad de candidatos posibles, como dice Analía, es después el Senado quien tiene la primer. De hecho, el proyecto de ley va a ingresar por el Senado y hay una revisión, ¿no?, de parte de los miembros del Congreso, pero ese esquema por ahora no tendería a cambiarse. Muy interesante porque también en esta comisión están algunos representantes de juzgados de las provincias, porque uno dice, mencionamos a grandes nombres con trascendencia nacional, pero por ejemplo la especialista en Derecho en Familia Marisa Herrera, las juezas de las Cortes Provinciales de Buenos Aires, Tucumán, Tierra del Fuego, Mendoza también, o sea, las provincias van a estar presentes, lógicamente, con sus casos, algunas de ellas dando su ejemplo propio o su experiencia, por ejemplo, en uno de los temas como puede ser el juicio por jurados. El juicio por jurados es otro de los ejes de esta reforma judicial que va a presentar el Poder Ejecutivo. Recordemos, el juicio por jurados está previsto dentro de la Constitución Nacional, de la primer Constitución Nacional, y nunca se pudo conformar, nunca se pudo transformar en ley a nivel nacional, pero sí existe en otras provincias, caso concreto la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la integración de esta comisión con expertos en temas judiciales de otras provincias es uno de los puntos por los cuales estos representantes traen ejemplos concretos que se han llevado en sus provincias adelante, temas como que decíamos, juicio por jurado. También se cuelan otros temas en esta reforma, como perspectiva de género. Diana Mafía, una representante, una voz absolutamente conocida y legítima en lo que tiene que ver con estos temas. De hecho, ella es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Habló en Punto Género y dijo lo siguiente. Creo que hay que distinguir dos aspectos, porque en uno vamos a poder seguramente tener una incidencia más inmediata y el otro es un poquito más complicado.
Un aspecto tiene que ver con el derecho a la igualdad y que se expresa legislativamente, pero la justicia sabemos que es de los poderes el más reactivo, el más conservador, incluso hasta niveles a veces de marginación y de crueldad en el acceso a la justicia. Entonces, que haya mujeres dentro de los procesos de evaluación, que haya mujeres en las candidaturas, que se piense con un criterio de paridad la conformación de la Corte Suprema o una nueva justicia federal, si es que de esto se trata, o una nueva conformación de los poderes judiciales, que la paridad sea uno de los criterios, es una de las primeras cosas que pedimos, pero esto tiene que ver con justicia distributiva y con el derecho a la igualdad, que es algo ya instalado constitucionalmente. El otro aspecto es la necesidad de que la justicia, como toda función pública, tenga una perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque frente a una denuncia, por ejemplo, de abuso de una menor, no puede ser que no se le respete una cámara Gesell. Como de cierto, no estoy poniendo un ejemplo que nada se me ocurre, sino un ejemplo concreto que sucedió en una comisión de mujeres, hablando de estos problemas con respecto a la capacitación, que no tienen agentes de las fuerzas y también agentes de la justicia. Por eso y tan importante es esta mirada. Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tratarán aparte de la moratoria, gran tema, que estuvimos ya hablando y venimos hablando para contarles esta enorme cantidad de dinero que va a entrar por esta moratoria, pero sí acomodar las deudas previsionales y positivas que todos en este país, los que las tienen, van a poder hacerlo. Claro. Y se incluyen otros temas. Sí, una cosita que me quedó ahí dando vueltas de los jueces de la Corte. Sí, 2/3 de los votos hace falta para la designación de los jueces dato. de la Corte, como también para el fiscal general. Y ahí es donde la oposición puede controlar un poco. Correcto, salvo está muy que bien. tenga los 2/3 de los votos. Porque ¿no? hablábamos recién, por si te enganchaste recién, hablamos porque como si tenía todo el control el Poder Ejecutivo en designar a los jueces, pues tiene esa facultad, pero no, tienen esa facultad, pero también el control de Por eso Mauricio Senado. Macri no pudo designar, como vos decías, a la jueza Inés Weinberg de Roca como procuradora general, y tampoco todavía se puede designar al nuevo procurador, ¿no? Claro, está muy bien. Damos vuelta a la página. Sí, vamos. señora, gracias por el dato, me informa. Yo me educo acá, te juro, lo que estoy aprendiendo no tiene nombre. Presupuesto y Hacienda. Mañana no sé cómo van a hacer para acomodar la agenda, Sí, porque ¿no? está moratoria, como decías vos. Sí. Que en general en el espíritu hay acuerdo entre oficialismo y oposición, pero hay roces de último momento a los que ya venían teniendo la semana pasada. Por ejemplo, la coalición cívica le mandó una carta al presidente de la Nación, pidiéndole que diga si él fue abogado defensor, si participó en la defensa del empresario Cristóbal López, porque la oposición dice que la ley de moratoria podría beneficiar, y de eso hablamos mucho acá, a la empresa Oil Combustibles. Así que es una cosa que le mandaron una carta pública al presidente de la Nación para que responda si tiene algún interés creado en este tema. ¿Eso lo puede responder Cafiero también? Por ejemplo. Bueno, le podrían llegar a preguntar, pero no. Bueno, pero probablemente sea uno de los temas que con los que generen roces, ¿no? Se generen roces entre el oficialismo y la oposición. Lo que puede llegar a pasar es o que la oposición vaya con un dictamen propio y el oficialismo, junto a diputados de Misiones, Córdoba y demás, avance con el proyecto. Lo que puede pasar también es que haya una votación en el recinto el miércoles, porque la idea es llevarlo el miércoles al recinto. En general, un apoyo unánime a la moratoria, pero después mucha discusión artículo por artículo, sobre todo en este que tiene que ver con la posibilidad de que empresas que ya quebraron o que están en concurso de quiebra puedan acceder a esta moratoria. Ese es uno de los temas. El otro tema es la ampliación presupuestaria, que también tiene muchas cosas que son genéricas, sí, en las que podría haber acompañamiento de toda la Cámara de Diputados al oficialismo. Pero apareció una peleita por el IVA a la leche. Ah, mira. El oficialismo incluye se había quitado el IVA a la leche y se sacaría esta excepción que tiene la leche. Entonces, Juntos por el Cambio vio la leche gate, le llaman, y entonces mañana
va a haber fuerte pelea con este tema. A ver qué nos dice Facundo Suárez Lastra al respecto, ya que hablamos de la oposición. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? Un gusto saludarlo, Karim Cohen. ¿Cómo va? Karim, buenas tardes. No te había visto en Diputados. ¡Ay, qué bueno! Bueno, acá estoy desde que empezamos, en plena cuarentena. Bueno, un placer saludarlo, Facundo. Bueno, Uno trabaja mucho en televisión. Que se perdió la señal. ¿Qué dije? Congela, ¿no? ¿Qué dijo? No, que uno está todo el día trabajando, no me da para ver los noticieros a esta hora. No, eso no, porque Diputados TV tiene que estar en el fondo. Sí, claro. En el fondo siempre. De hecho, bueno, nosotros estamos transmitiendo todas las comisiones, así que de hecho es informarse también con lo que están haciendo el de al lado, ¿no? Bueno, diputado, ¿qué trabajo que tienen en presupuesto y Hacienda, además de moratoria, ampliación de presupuesto, Lechegate? Y la ley de quiebras y también. la ley de quiebras, tal cual. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque en realidad usted habló hoy mucho en cuanto a la moratoria, de ese punto, de los que pagan. ¿Cómo puede ser que no se los contemple? Por ahí empezamos. Sí. Empecemos por la ley de moratoria, que nosotros vamos a tener un dictamen propio. El dictamen propio obedece primero que tenemos una muy seria resistencia a lo que nos parece que realmente no corresponde, no corresponde éticamente. Facundo, lo voy a interrumpir, ¿sí? Porque se quedó congelado. Vamos a tratar de hacer la comunicación otra vez, así podemos hacerlo bien, y hasta ahora nos ha funcionado muy bien todo, pero cada tanto pasa esto. Así que cortamos y ahora lo volvemos a llamar, por favor. Te aclaro lo de la ley de quiebras, concursos y quiebras. Mientras tanto, hay 12 iniciativas. Algunas tienen muchos puntos en común, o sea que podría llegar a unificarse. La idea es, fundamentalmente, cómo auxiliar a las empresas que cayeron en un proceso de quiebra después del decreto de aislamiento obligatorio, exacto, ¿no? Exacto. Porque hasta ahora estaba contemplada el hecho de estar en moratoria, por ejemplo, aquellas que estaban desde antes, claro, pero no. Pero y entonces, en este caso, la idea, ¿cuántas? La mayoría de los proyectos lo que promueven es que se extiendan los plazos, es decir, que que una empresa que podría estar en un proceso de quiebra porque no pudieron afrontar durante la pandemia, no tuvieron ingresos, no pudieron tener una actividad normal, tengan plazos mayores para tratar de entrar en un marco de legalidad, ¿no? Sí, se entiende. Una contemplación, lógicamente, claro, de la situación que se suspendan las ejecuciones, fundamentalmente, ¿no? Que se contemple y se les den mayores plazos. Hay proyectos de Juntos por el Cambio, hay proyectos de diputados del Frente Renovador de Sergio Massa, también de la coalición cívica, pero más o menos el espíritu de todos es el mismo, es contemplar a los que cayeron en un proceso que puede llevarlos a la quiebra a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio. Recordemos que todo esto tiene que ver, el proyecto de ley de moratorias, no solamente, como dice el Poder Ejecutivo, por un lado salvar o ayudar a aquellas personas, a aquellas empresas, pymes sobre todo, que han caído en una situación de crisis socioeconómica, a raíz de la pandemia, de la cuarentena extensa que estamos viviendo, sino que también el propio Estado, con esta moratoria, lo que logra también, de alguna forma, es recaudar fondos que han caído y muchísimo la recaudación impositiva. Se estima que con este proyecto de ley de moratoria el Estado podría estar recaudando entre 800.000 y 900.000 millones de pesos. Esto es un tema importante porque el gobierno está viendo que cada día que pasa se va desguazando el presupuesto nacional en cuanto a ayudas de diferente tipo para enfrentar la pandemia, ayudas sanitarias, ayudas sociales, pero no le están entrando fondos, razón por la cual esta ley actúa en este doble carril. Claro, bien, interesante, sí. Eso para las empresas que todavía pueden pagar, ¿no? Pero el tema de la ley de quiebras, que es el tercer proyecto que mañana se va a tratar, es para los que ya no tienen qué hacer y evitar los remates. Fundamental. Bien. Porque eso es uno de los temas que también varios de los proyectos impulsan. Porque si rematás bienes durables que le pueden servir para volver a levantarse a las empresas, ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Hoy habría, esta semana,
ayer en los fueros comerciales, la justicia empezaba a funcionar. Exacto. Por lo tanto, hay que ver si hay algún número de empresas que ya han presentado quiebra y bueno, justamente eso va a determinar también que se haga celeridad en esto. Se suspende por 90 días hábiles los pedidos y declaraciones de quiebra, dice el proyecto de ley, ¿no? Estoy leyendo aquí, Anita. Y la liquidación de bienes, en época que propone prorrogar por 180 días el vencimiento del periodo de exclusividad con que cuenta el deudor para formular propuestas de acuerdo preventivo con los acreedores. Claro. Está todo pensado para contemplar la situación. Claro, en esta situación de crisis personas, absolutamente de la que está viviendo la Argentina, donde muchísimas empresas han entrado en quiebra o han dejado de pagar, ¿no? Y que necesitan de este salvataje impositivo, en este caso financiero. Y el tema es llegar rápido, ¿no? Llegar rápido con una legislación antes de que algunos colapsen definitivamente. Por eso mañana va a haber probablemente dictamen de comisión por unanimidad o varios dictámenes, como decía recién Facundo Suárez Lastra, y la idea es que se trate directamente el miércoles en el recinto. Los 3 proyectos de ley: moratoria, quiebras, la modificación a la ley de quiebras y concursos, y también el proyecto de ampliación presupuestaria que envió el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, y Martín Guzmán, ministro de Economía, porque recordemos que no tenemos presupuesto 2020. Exactamente. Entonces es una modificación muy grande del presupuesto para hacerse cargo de los ATP, de las partidas para jubilaciones y demás. Ahí ya está todo eso hablado, se entiende que va a haber un consenso para que esto salga. Sí, de ¿no? todos modos, el Juntos por el Cambio ya hizo el cuestionamiento al IVA, a la leche, y después también todo este año la oposición pidió el presupuesto de este año, que no está, y bueno, van a también a reclamar que se cumplan con los plazos para el presupuesto 2021. Bueno, Facundo, mientras esperábamos la conexión, estamos hablando con Facundo Suárez Lastra, diputado, estamos repasando los temas importantes de los puntos de la ley de quiebras y hablábamos de que todo estaba preparado y organizado y todo está siendo organizado para, lógicamente, contener a la enorme cantidad de empresas que están o a punto de presentar la quiebra o ya lo están y como estaban los juzgados cerrados no lo han hecho. Por eso decíamos que como se abrió esta semana, es probable que nos enteremos de los números propiamente dichos cuando termine. Diputado, ¿me escucha, Facundo? ¿Está ahí? Sí, yo bien, te escucho bien. Fenómeno ahora. Sí. Retomemos entonces lo que va a ser la comisión de mañana. Sí, bueno, nosotros vamos a presentar Juntos por el Cambio, ya lo tenemos visto y lo hemos evaluado mucho, un dictamen de minoría donde proponemos 3 modificaciones básicas. La primera es un reconocimiento a los contribuyentes cumplidores. Nos parece que hay un problema vinculado a la ética tributaria. Esta moratoria se justifica con toda claridad dada la gravedad de la situación fiscal, las dificultades para pagar que tienen los contribuyentes. Nosotros estamos de acuerdo con que existe esta moratoria, pero entendemos que tiene que haber un principio de equidad. No es posible que quienes están en planes que vienen pagando multas e intereses tengan que pagar estas multas y quienes se ponen ahora pagando el mismo tipo de tributos que están pagando los demás lo hagan sin intereses ni multas. Entonces queremos equiparar a los que se han anotado y vienen pagando con los que no se habían anotado y no venían pagando. Claro. Entonces, ese es un punto. Después, reconocimiento a futuro a los buenos contribuyentes. Después también tenemos como diferencia la de no estamos de acuerdo con extenderla a las quiebras de empresas que han cesado su actividad. Esto no tiene precedentes en ninguna de las enorme cantidad de moratorias que ha habido en los últimos años, décadas. Jamás hubo una cláusula que permitiera a las quiebras sin actividad. No estamos hablando de quienes están en proceso, quienes están quebrados pero desarrollan actividad, pagan sueldos, tienen empleados. No, estamos hablando de quiebras sin actividad. Esto no tiene precedentes. Nosotros creemos que este es un traje a la medida de Cristóbal López, que es una amnistía detrás de la moratoria a Cristóbal López, y nos parece que no corresponde y que hace muy mal el gobierno en desordenar la casa, generar este disturbio cuando tenemos todos voluntad de acordar una solución que es una moratoria en el cual estamos de acuerdo en términos generales, ¿no? Entonces yo diría que después tenemos algunas propuestas de ampliarla a un plazo un poco mayor para acogerse y para hacer el primer pago. Diría que estas son las diferencias centrales que tenemos con ese proyecto y que tampoco creemos que sea conveniente que los combustibles
y el impuesto al juego se incluyan, porque estos no son contribuciones, estos son impuestos que son un pasamanos, y la verdad que si nosotros reconocemos a empresas que han utilizado este mecanismo para, evadiendo al fisco, desarrollar inversiones, expandir sus negocios en connivencia, donde hay juicios que están en desarrollo como fraude fiscal, nos parece que es un mal ejemplo, y nosotros tenemos que salir adelante con ejemplos éticos y morales desde arriba, y estos puntos son un muy mal ejemplo que está dando el gobierno. Diputado Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va? Hoy Mario Negri, muy bien, Analía. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, decía que el Estado está en condiciones de reclamarle o de cobrarse la plata, que como usted decía es un pasamanos, porque es un impuesto que abonamos cuando cargamos nafta, pero que el vendedor tiene que transferirlo al Estado, ¿no? Lo tiene que transferir en 15 días, porque no es como el IVA, otros las cargas patronales que forman parte del capital de trabajo de una empresa, que es agente de retención, pero de dineros que genera la misma empresa, o del capital de trabajo de la empresa. En este caso es un impuesto que tiene la obligación, que se retiene, que tiene la obligación y que se hizo en un momento de crisis, cuando no se podían recaudar prácticamente impuestos en la Argentina y se mantuvo a lo largo del tiempo, que tiene 15 días la empresa. Y acá hubo un mecanismo durante el cual, durante años, el grupo empresario que no tomaba esto, en connivencia con la conducción de la Agencia Federal de Impuestos, lo que hacía era financiar actividades, expansión, compraban canales de televisiones, radios, con la plata de los contribuyentes. Eso es una inmoralidad que de ninguna manera puede entrar en la moratoria. Están confundiendo auxiliar a la economía argentina de una crisis con cubrir un delito tremendo, que es un muy mal ejemplo para la economía argentina. Bien. Diputado Martín Natale lo saluda, ¿cómo le va? Está la propuesta, diputado, está la propuesta del gobierno de volver a gravar la leche, 10,5% en impuesto al IVA. Este era un tema que durante la última etapa del gobierno de Macri se había eliminado, justamente por una situación socioeconómica de sectores vulnerables. Hoy, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica también, ¿es posible grabar esto? ¿No se puede, digamos, volcar a la inflación este tema? Sí, la verdad que es muy paradójico que un impuesto que lo vino reclamando un sector del peronismo, sobre todo el sector del presidente de la Cámara, de Massa, Daniel Arroyo, el actual ministro, insistía muchísimo en varias sesiones en el Congreso con relación a este tema, que el gobierno de Macri lo tomó a último momento, cuando la situación se empezó a poner realmente complicada, que vuelvan sobre esto. Y nosotros lo queremos ver con tiempo, con responsabilidad, pero también es otro tema que Analía lo planteó en la entrada. A nosotros nos parece inconcebible que se pretenda sacar mañana despacho de un proyecto de ampliación del presupuesto que entró el sábado a la noche, que tiene, entre otras cosas, esto, pero tiene miles de millones de pesos de reasignación de recursos. Estuvieron sin mandar el presupuesto, diciendo que no iban a mandar presupuesto durante 6 meses, y en 48 horas un presupuesto que entró el sábado a la noche lo pretenden sacar despacho. A nosotros nos parece que esto es una barbaridad. Digamos que no hay ninguna razón que justifique, y tal vez sea para tapar algunas cosas como esta, la de leche, que no tiene ninguna explicación. Nosotros tenemos toda la predisposición para tratar este tema, cómo no vamos a dar una ampliación de presupuesto, pero llamamos la atención, no se construye democracia, ni se habla de parlamento, ni de sistema parlamentario, cuando se impone una mayoría para un proyecto con este tiempo. Nos parece una barbaridad. Bien, quedó clarísimo. Facundo, vamos a tener más tiempo en otra oportunidad. Son muchísimos los temas que queremos tratar con usted, pero es televisión y espero que nos tenga bien al tanto ahora, bien ahí cerquita en la computadora. Gracias por su tiempo, diputado. Hasta luego. Señores, se nos acabó el tiempo. Mucho para hablar. Muchísimo. El periodismo está en el Congreso. Somos de TV. Hasta mañana. Claro, se nos hizo